Hemos estado esperando durante muchos años que se promulgue una ley dominical en nuestra tierra. Y ahora que el movimiento está justo sobre nosotros, preguntamos si nuestra gente cumplirá con su deber en el asunto. ¿Acaso no podemos ayudar a levantar el estandarte y llamar al frente a aquellos que tienen respeto por sus derechos y privilegios religiosos? Saludos y bienvenidos a otros eventos de los últimos días, ya que se están cumpliendo muy rápidamente. Hubo un evento interreligioso que acaba de tener lugar en el país de Kazajistán, donde el Papa fue, por supuesto, el invitado principal ahí, la cabeza de las religiones de todo el mundo. Y voy a leer algunas declaraciones para ustedes, provenientes del hombre de pecado. Y les mostrará una vez más que las palabras de Dios son ciertas, verdaderas, que las profecías se están cumpliendo muy rápidamente. Y como Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice que el dragón se enojó con la mujer y hará guerra con el remanente de su simiente, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y la fe de Jesús y los testimonios de Jesús. Hay un grupo específico en estos últimos días de quien Dios habló en tanto Apocalipsis 12:17 como Apocalipsis 14:12, que guardarían el testimonio de Jesús y que tendrían la fe de Jesús, y que el dragón, que es principalmente Satanás, pero Satanás obrando, trabajando a través de un poder terrenal, y en este caso sería América, que le dará poder y fuerza, y le darán a la bestia su asiento y gran poder, como lo hizo Justiniano. Y entonces la bestia ahora tendrá el poder que una vez tuvo durante la edad oscura para perseguir a los que ellos llaman herejes. Y en estos últimos días usan palabras para identificar a esos herejes y les llaman fundamentalistas, extremistas, fringe y algunos otros nombres. Y mientras revisamos esos artículos, vamos a ver quién es el objetivo principal. Tendremos una palabra de oración. Nuestro amado Señor Padre Dios que estás en el cielo, queremos agradecerte que tenemos esta seguridad, tenemos esta esperanza, como dice la canción, que quema en nuestro corazón. La esperanza en la venida del Señor. Esa es la única solución que tenemos, la única solución que tenemos ahora mismo, la única esperanza. Señor, ayúdanos a aferrarnos a esa esperanza, sabiendo que pronto, y muy pronto, esta locura que hemos estado experimentando en este mundo llegará a su fin. Hasta entonces, Señor, ayúdanos a permanecer fieles hasta la muerte, como dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Guardará los mandamientos de Dios? Como cabeza de los estados, bajo el paraguas de la pandemia, entregaron todo al papado y nos han traído la guerra en Ucrania para entregar aún más cosas, poder a la bestia. Nos han traído la crisis alimentaria para nuevamente continuar entregando sus poderes y fuerza a la bestia. Y la miseria del cambio climático, que tiene todo que ver con el domingo, que es el último acto en el drama, de hecho. Hemos estado viendo eso. ¿Qué pasa con las religiones? ¿Qué tal las religiones? ¿Qué pasaría si las religiones entrarán en un movimiento interreligioso? Bajo una cabeza, como el espíritu de profecía dice, bajo una cabeza, todo el mundo se unirá. Y esa cabeza es la supremacía papal. ¿Qué si esto se ha cumplido? ¿Qué si
como la Biblia describe en Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, después de que describe que la herida mortal fue sanada y todo el mundo, versículo 4 ahora, vagaba después de la bestia. Vamos al versículo 4 donde dice, y adoraron el dragón que le dio poder a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Quién es capaz de hacer guerra con él? En otras palabras, el mundo entero, incluyendo los cuerpos religiosos, se rendirán, han entregado, han rendido su fuerza y poder, fuerza espiritual, poder espiritual, a la bestia. Escucha lo que leemos aquí. ¿Qué pasa con nosotros ahora, como adventistas del séptimo día? ¿Rendiremos nuestra fuerza y poder a esa bestia? Ese es el siguiente punto ahí. Antes de leer lo que estaba a punto de leer aquí en la pantalla, déjame recordarte sobre este movimiento, el adventismo del séptimo día. Dios ha levantado ese movimiento de un zarandeo que tuvo lugar en el 22 de octubre de 1844. Dios había purificado a unos pocos. Recuerda la palabra purificar. Dios tenía que purificar unos pocos individuos del zarandeo, el gran chasco de 1844. Y Dios armó esta estructura, este movimiento, para continuar con la protesta que iniciaron los reformadores, para continuar proclamando la justicia por la fe en Jesucristo, para proclamar al mundo que hemos estado viviendo desde el 22 de octubre, hemos estado viviendo en el antitípico día de expiación. Es decir, que Jesús está en el lugar santísimo, lo que significa que pronto y muy pronto se cerrará el tiempo de gracia para la iglesia y luego para el mundo. Tenemos que prepararnos. Mientras y por lo tanto, hemos dado este mensaje que encontramos en Apocalipsis 14, versículo 7, de temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Mientras que hemos estado dando este mensaje, el próximo mensaje que sigue dice, el versículo 8 del capítulo 13 de Apocalipsis, Babilonia la grande ha caído, está cayendo la gran ciudad, porque ha hecho beber del vino a todas las naciones por causa de la fornicación. Y luego el tercer ángel siguió el versículo 9. Si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente, él mismo beberá del vino de la ira de Dios. El verso 12 de ese mismo capítulo describe, aquí está la paciencia de los santos, aquí está los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. He ahí el mensaje de justicia por la fe, el Hijo de Dios, versus el Evangelio de Babilonia, la marca de la bestia. El Evangelio de la iglesia y Estado, imagen de la bestia, ese Evangelio. La única religión mundial, ese Evangelio. Los adventistas del séptimo día, tal como dice Moisés, tal como dice Pablo, somos peculiares, un pueblo santo. Dios nos ha separado del mundo y nos ha traído a sí mismo. ¿Cómo separó los hijos de Israel de los egipcios y los trajo a sí mismo? No se supone que debemos de estar involucrados en el movimiento ecuménico. Bueno, eso es lo que Dios dice. Lo que significa que debemos ver, ya que es una guerra espiritual, y dado que el dragón Satanás, según Apocalipsis 13:4, también ha recibido adoración, y la bestia también ha recibido adoración, entonces ahí debe ver una falsificación, debe ver un sistema diciéndonos que tenemos que unirnos con el mundo y adorar de la manera que ellos adoran. Escucha, hablando de adventistas, debemos dar al mundo una manifestación de los puros y nobles principios santos que deben, nota la palabra, distinguir al pueblo de Dios del mundo, en lugar que el pueblo de Dios
se convierta menos y menos, distinga cada vez definitivamente de aquellos que no guardan el sábado del séptimo día. Deben hacer que la observancia del sábado sea tan prominente que el mundo no puede dejar de reconocer a ellos como adventistas del séptimo día. En otras palabras, sean santos porque yo soy santo. Son un pueblo peculiar, un pueblo separado. Dios los ha elegido por un tiempo como este. Como mencionó Pablo en 2 de Tesalónica, capítulo 2, que la segunda de Cristo no tendrá lugar a menos que venga la apostasía. Y luego entonces el hombre de pecado será revelado. La palabra revelada ahí significa exponer. Como Apocalipsis 13, versículo 8 dice, Babilonia la grande está cayendo, ha caído. Y luego Apocalipsis 8:4 dice, salid de ella mi pueblo. Entonces el mensaje para este tiempo no es un mensaje de unidad con Babilonia, es un mensaje de separación. Pero ¿qué tipo de mensaje tiene Babilonia? Escucha ahora del Nacional Reportero Católico, Papa Francisco, a los líderes interreligiosos en Kazajstán. Ciudad religiosa necesaria ¿para qué? Para paz. El Papa Francisco, septiembre 14, advierte contra la perversión. Observa la palabra perversión de la religión por el poder y la corrupción, diciéndole a una reunión mundial de líderes interreligiosos que la religiosidad auténtica es necesaria, un componente necesario para paz mundial. Oh, hermanos y hermanas, eso es Daniel capítulo 8. Por paz, Él destruirá a muchos. Esto es la maña, el arte, brujería del papado. Estas son las oraciones oscuras. Daniel otra vez, Daniel 8, comenzando en el versículo 23-25 ahí. Esos son los primeros discursos, justos discursos del papado. Paz, cuando digan paz y seguridad, luego vendrá la destrucción repentina. Tal como dice Daniel 8, por paz, Él destruirá a muchos. Continuemos. Conscientes de las injusticias y los errores del pasado, unámonos nuestros esfuerzos para garantizar que el Todopoderoso nunca, escucha atentamente, nunca más será rehén de la sed humana de poder. Entonces dijo el hombre de pecado que es hora de darnos cuenta que ¿cuál es la palabra? Fundamentalismo desafía y corrompe cada credo. Mis hermanos y mis hermanas, pregunta para ustedes. ¿Qué es un fundamentalista? ¿Qué significa fundamentalismo? ¿Qué es eso? Piensen en la pregunta. Piensa sobre esto. Una vez más, déjeme leerles la última frase. El Papa dice, es hora de darse cuenta de que el fundamentalismo, ¿qué hace el fundamentalismo? Según el Papa, contamina. ¿Y qué más? Corrompe cada credo. ¿Credo? Eso sería doctrina, ¿correcto? ¿Sabes? ¿Has oído hablar de algo que se llama credo católico? Entonces el fundamentalismo profana y corrompe el credo católico. Sí, de hecho. Eso es lo que hizo Martín Lutero. Es lo que hizo John Hus. Contaminaron, corrompieron el llamado credo católico. Expusieron al hombre de pecado que se siente en el templo de Dios. Segunda de Tesalónicos capítulo 2, mostrándose que es Dios. El mismo hombre de pecado, el mismo poder que la Biblia describe en Daniel capítulo 7, versículo 25, quien crea cambiar los tiempos y las leyes y desgasta a los santos de el Dios Altísimo. Significa que persiguió al pueblo de Dios por un periodo de 1260 años. Esto viene de nuevo. Oh, hermanos y hermanas, el Papa va tras fundamentalistas que corrompen, dice él, que destruyen, perturban, profanan el credo del catolicismo romano. Me pregunto,
¿Quién es el objetivo aquí? ¿Quién es el blanco? Regresaremos a esto. Fíjate con cuidado. De la revista católica, 14 de septiembre de 2022, el Papa dice, las religiones deben ser, ¿qué es la próxima palabra? Purificadas. ¿De quién? Extremismo. ¿Quién más? Fariseísmo. Autojusticia. Lee eso una vez más. Religiones deben ser purificadas de extremismo y de autojusticia, autojustificación. Voy a leer para ti de lo que está hablando el Papa, pero estoy seguro de que ya has captado la imagen. Lo que el Papa está atacando y de lo que está hablando aquí, dice, pon atención, dentro de cada religión, dentro de cada denominación, ahí encontrarás un pequeño grupo de extremistas. Sí, hermanos y hermanos. ¿Lo entiendes ahora? Como en los días de Cristo, hace 2000 años, los fariseos vieron a Jesús y a los discípulos como unos extremistas, unos pocos, sí, y querían aplastarlos. Pues eso es exactamente lo que dice el Papa en este momento. Una vez dice, religiones deben de ser purificadas del extremismo, fariseísmo. Sigamos. Como guerra, la violencia y el extremismo en países de todo el mundo amenazan la vida de innumerables hombres, mujeres y niños. Las religiones deben superar las diferencias y ser ejemplos de, entre comillas, paz. ¿Y qué más? Armonía. El Papa Francisco dice, necesitamos una religión para responder a la sed de paz mundial y la sed de infinito que habita en el corazón de cada hombre y mujer. Paz, paz, paz. Mientras ellos son los que traen guerras, e incluso ellos son los que están trayendo, provocando muchas de esas calamidades, como la inundación en Pakistán, el terremoto en Haití y muchos más, tifones en Filipinas y en otros lugares, muchos más. Mientras ellos son los que usan el proyecto HARP para provocar terremotos y manipular el clima, y luego guerra aquí y allá. Y son los mismos que piden paz. En otras palabras, juntan esas cosas y que no se te olvide la crisis de la pestilencia. Que no se te olvide eso. Juntan todas esas cosas, arman para que puedan verlo a él como una solución. Tesis versus antítesis. Entonces la síntesis es él llamando y pidiendo paz, llamando a la solución, cuando en realidad él es responsable de todas las abominaciones que se están cometiendo sobre la tierra. Apocalipsis 17, versículo 5. Escucha, dice, el Papa Francisco dice que la necesidad, una religiosidad auténtica es necesitada. ¿Por qué motivo? Para luchar contra el fundamentalismo. ¿Y qué más? El extremismo en la religión. Y para mostrarle al mundo que no tiene por qué desconfiar o despreciar la religión como si fuera una fuerza perturbadora, desestabilizadora en la sociedad moderna. Oh, hermanos y hermanas, lo que el Papa está predicando es otro evangelio. Lo que el Papa está diciendo aquí es que aquellos de ustedes que no son religiosos debido a ciertos individuos, él dice, así no es como debe ser la religión, sino dentro de cada cuerpo religioso, como él está diciendo, hay algunos fundamentalistas y extremistas que tenemos que erradicar. Una vez más, la pregunta es, ¿qué es un fundamentalista? Pues vamos a eso, continuamos. Continúa diciendo, religión, él dijo, no es un problema, sino parte de la solución para una vida más armoniosa en la sociedad. La pestilencia 19 fue una de varios desafíos que nos llamaron a todos nosotros y de manera especial a las religiones a una mayor unidad.
de propósito. Entonces, ¿cuál fue una de las razones por las que provocaron la crisis de la pestilencia? Incluyamos el cambio climático, guerra en Ucrania y muchas otras cosas. Bien, para lograr la solución, en síntesis, la solución, según el Papa, es que paz, unidad, ¿qué más? Armonía. Bajo una cabeza, el mundo se unirá. Irán tras lo que ellos llaman fundamentalistas. Pregunta otra vez, ¿qué es un fundamentalista? Escucha lo que nos dice el diccionario. Un fundamentalista es una persona que cree, escucha otra vez, en la interpretación literal de las Escrituras en una religión. ¿Escucharon, hermanos? La definición de un fundamentalista es alguien que interpreta literalmente las Escrituras. Nosotros, por apegarnos a los 10 mandamientos, y así son y así serán, vamos a ser considerados, ¿qué? Fundamentalistas, extremistas. Entonces dice, en relación con o defendiendo la interpretación literal de las Escrituras. Ejemplo, un predicador protestante fundamentalista. Entonces, ¿quién es el objetivo del Papa aquí? Oh, hermanos y hermanas, como él dice, las religiones deben ser purificadas del extremismo, autorrectitud y fundamentalismo. Por lo que persigue, está atacando a aquellos que se atreven a adherirse al principio bíblico, a los 10 mandamientos. Con razón. Daniel capítulo 7 dice, desgasta a los santos del Altísimo y piensa cambiar los tiempos y las leyes. ¿Quién es el blanco? Pregunta, ¿hay un grupo, como el diccionario describe aquí, que la Biblia dice que literalmente tomará las Escrituras, será estricto con las Escrituras y las tomará literalmente? Y también se les llama protestantes. ¿Hay un grupo así? Escucha lo que dice el Espíritu de Profecía. Pero antes de que te lea esto, hermano y hermana, esto es un llamado al arrepentimiento de nuestra parte. Porque si estuviéramos donde se supone que debemos estar ahora, oh, hermanos y hermanas, el mundo entero entendería exactamente de qué está hablando el Papa. Sabrían de qué grupo está hablando. Y se levantarán contra ese grupito. Pero al mismo tiempo, mientras escuchan al Papa y se levantan contra ese grupito, esos pocos individuos, será una oportunidad para nosotros también a brillar nuestra luz. Y saluda Isaías 60. Y muchos que han sido engañados por Babilonia escucharían el mensaje y lo abrazarían, entregarían sus vidas a Jesucristo. Escuchen lo que leemos aquí. Hay muchos en la iglesia que actúan duro y que en el corazón pertenecen al mundo, pero Dios llama a aquellos que afirman creer en la verdad avanzada a que se eleven por encima de la actitud actual de las iglesias populares de hoy. Lo que significa que no hay interreligión. No se supone que debemos participar en ningún tipo de movimiento ecuménico, de reunión interreligiosa. Punto. Una vez más, ¿dónde está la abnegación? ¿Dónde está la cruz cargando? Mateo capítulo 10. Es tiempo de tomar nuestra cruz, hermanos y hermanas, porque el mundo, ellos saben quiénes somos y vienen tras nosotros. Tomamos nuestra cruz y sigamos a Jesús, sin importar quién nos persiga. Una vez más, ¿dónde está la abnegación? ¿Dónde está el llevar la cruz que Cristo ha dicho debe caracterizar a sus seguidores? La razón que hemos tenido tan poca influencia sobre los parientes incrédulos y quién más asociados es que hemos manifestado poca diferencia. Ahí está la palabra otra vez, diferencia, una distinción en nuestras prácticas de las del mundo. Entonces dice, cuando alcancemos el estándar que el mundo o que el Señor quiere que alcancemos, los mundanos
considerarán a los adventistas como ¿qué? Extraños, singulares y ¿qué más? Extremistas de encaje recto. Somos hechos como un espectáculo al mundo y a ángeles y a hombres. Bueno, mis hermanos y mis hermanas, esa es la definición de fundamentalistas. Es alguien o un grupo de personas que creen en la interpretación estricta, literal, en las escrituras y en la religión. Se relaciona o aboga por la interpretación estricta de las escrituras. Un predicador protestante fundamentalista. Bueno, esto es exactamente lo que el espíritu de profecía nos dice aquí. Entonces, ¿a quién está atacando el Papa? A los fundamentalistas. Los que se atreven a guardar la enseñanza de Cristo. Mis hermanos y mis hermanas, es hora de despertar del sueño. La iglesia ha estado durmiendo mucho tiempo y pensamos que debido a que no hemos sido atacados específicamente, pensamos que, bueno, estamos bien, pero viene sobre nosotros. Escucha ahora, continúa diciendo, mismo artículo, una vez más, la religión debe ser purificada del extremismo. Santurronería, el Papa dice, la pestilencia nos puso a todo en el mismo barco. En realidad, ¿realmente lo ves? Ecumenismo. Todos nos sentimos vulnerables. Todos necesitábamos ayuda. Ninguno de nosotros completamente independientemente, ninguna completamente autosuficiente. Las religiones deben no desperdiciar el sentido de la solidaridad. Los líderes religiosos deben enfrentar las necesidades urgentes del mundo y ser promotores de, entre comillas, la unidad en medio de los graves desafíos que están dividiendo nuestra familia humana aún más. O quieren desarraigar, erradicar, como el papado hizo, desarraigó a tres, los que están en contra de esta armonía, esta unidad, esta unión. Aquellos que están en contra de esta supuesta familia humana, tenemos que deshacernos de ellos. Mis hermanos, la pregunta que me he estado haciendo a medida que he estado leyendo estos artículos, los líderes adventistas del séptimo día, al menos algunos de ellos, ¿acaso ellos estaban ahí también? Porque se nos dice que todas las principales religiones y denominaciones enviaron representantes. Bueno, nos daremos cuenta. Estamos tratando de buscar información sobre esto. Continuemos. Esto dice, con el mundo y la plaga, con el mundo plagado por las puntuaciones de guerra, por un clima de hostilidad, este es el Papa hablando aquí, y la confrontación, por la incapacidad de dar un paso atrás y tenderle la mano al otro. El Papa dijo que es hora que las religiones se purifiquen del mal. ¿Quién es el mal? Los fundamentalistas. Sigamos. Particularmente la presunción de sentirse santurrones, sin necesidad de aprender nada de otros. ¿Captaron eso? Eso es un ataque directamente a nosotros, porque nosotros como adventistas tenemos esa, no es autojusticia, no es que seamos santurrones, no somos fariseos, sino que sabemos que somos los que están obedeciendo a Dios y que tienen el espíritu de profecía, que somos el remanente hablado en Apocalipsis. Ok, pero ¿qué dice aquí el Papa de Roma? Sin necesidad de aprender nada de nadie. Está atacando a esas personas, pero realmente ¿a quién le cabe este saco, hermanos? A los adventistas del séptimo día. Nada de nadie, ¿lo entendiste? Estamos hablando, bueno, los adventistas del séptimo día. Nos separamos de Roma. No hay nada que podemos aprender de Roma. El Papa dice, si tú piensas de esa manera, eres un extremista. Es lo que acabamos de leer. Continuemos. Sí, vamos a liberarnos de esas nociones reduccionistas y destructivas que ofenden el nombre de Dios, con dureza, extremismo y formas de fundamentalismo, y lo profanan con odio, fanatismo y terrorismo. Wow. Desfigurando la imagen de los hombres también.
Wow. Mis hermanos y mis hermanas, si quieren escuchar la enseñanza, el evangelio de este anticristo y seguirlo, bueno, no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ese es el anticristo, el hombre de pecado, hablando en este momento. Este es un evangelio diferente. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Acaso Dios nos dio una misión como pueblo? Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. La misión está ahí. Al igual que a los discípulos, se les dio una misión, la gran comisión. Mateo capítulo 8, 28, versículos 19 y 20. Ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Enseñar, sanar y bautizar. Bien, en Apocalipsis capítulo 14, la Biblia también nos dice algo similar a nosotros como movimiento. ¿Y cuál es esa misión? De nuevo, capítulo 14, versículo 6. Ahora recuerda que esto fue después del capítulo 14, en los versículos 1 al 5, describe a los 144,000. Y luego se les dio la comisión. ¿Cuál es la comisión? Versículo 6. Y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno. El evangelio eterno, ahí está. Para predicar a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. El evangelio eterno. ¿Cuál es ese evangelio? ¿Por qué es eterno? Es ese mismo evangelio que fue proclamado antes de Eva y Adán, incluso la serpiente, en el jardín del Edén. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente. Tú lastimarás su cabeza. Ese es el evangelio ahí. El evangelio divide, nos separa, nos distingue de la simiente, de la serpiente, del mundo, hermanos y hermanas. Pero el papado dice, no, debemos convertirnos en uno. Si no aceptas esta invitación, eres un extremista. Y entonces tenemos que desarraigarte, erradicarte. En otras palabras, el Papa está diciendo, no puedes predicar el evangelio eterno. Bueno, ahí está en la pantalla. The Life Site, septiembre 14, 2022. Papa Francisco, con gritos, dice facilitación y adoctrinamiento en la reunión ecuménica en Kazajstán. En ese él defendió la pluralidad religiosa y denunció el personalismo y el endoctrinamiento, mientras que el pontífice citó extensamente a un filósofo no cristiano. En su discurso no hizo referencia a la Biblia en absoluto. Ese es un evangelio diferente que se predica al mundo. Bueno, mis hermanos y mis hermanas, se nos dijo que si algún hombre viene a ustedes con un evangelio diferente, déjalo ser anatema. Bueno, déjame llevarte a Gálatas. Gálatas capítulo 8. Ve a Gálatas conmigo. Ese es un evangelio diferente. Jesús nos dio la comisión, la orden, el mandamiento, ir a predicar a todo el mundo, pero el Papa dice, no lo puedes hacer. ¿A quién vamos a escuchar? Escucha ahora, Gálatas 1. Recuerda, el Papa dice, si sigues predicando y tratando de testimoniar a otros, ustedes son anti-paz, anti-armonía, anti-unidad. Bueno, que así sea, hermanos y hermanas. Una vez más, Pablo dice en el libro de Gálatas, capítulo 1, comenzando en el versículo 7, Gálatas capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo dice, versículo 6, que sois tan pronto de alejarnos de aquel que es Cristo, que os llamó a la gracia de Cristo, a otro evangelio, que no es otro, pero hay algunos que os inquietan y pervierten el evangelio de Cristo. Pero aunque nosotros o un ángel del cielo predique cualquier otro evangelio, entonces el que te ha predicado, déjalo que él sea maldecido. Como hemos dicho, Pablo dice, como hemos dicho antes, así te repito, si alguno anuncia otro evangelio a ustedes del que ha recibido, sea maldito. Porque ahora
persuadir al hombre a Dios o busco agradar al hombre, porque si todavía agrado al hombre, no sería el siervo de Cristo. No agrademos al Papa. Dejemos, hermanos y hermanas, predicar el Evangelio de Jesucristo, independientemente de lo que diga el hombre de pecado. Y para exponerlo, él sabe que la predicación del Evangelio, el Evangelio eterno, expone a Babilonia. Ese es él. Sigamos. Dice aquí, de la Agencia de Noticias Católica, Kazajstán, en Congreso Religioso, Adata, escucha la declaración llamando a la religiosa pluralismo, voluntad de Dios. La declaración también hace referencia al documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia, firmado por el Papa Francisco y el Sheikh Ahmed Al-Tayeb, el gran imán de Al-Shazar, en Abu Dhabi, en febrero de 2019. Luego dice que el nuevo documento dice: reconocemos la importancia y el valor del documento de la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia entre la Santa Sede, comillas, Santa Sede, y Al-Zar al-Sharif, agregando que el documento pide paz, diálogo, paz, entendimiento mutuo y respeto mutuo entre los creyentes. ¿Para el qué? Para el bien común. Oh, hermanos y hermanas, para el sábado falso, Jesús dice a la mujer en el pozo: los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad. Dios nos ha dado sus 10 mandamientos. Y Jesús dice en Mateo capítulo 5, no penséis que he venido a cambiar la ley, para quitar algo. No he venido a hacer esto, sino para cumplir. Pero el hombre de pecado dice: les he dado otro día de adoración. Y ese es el domingo. El bien común. Esa es su nueva declaración. Escucha lo que dice el Espíritu de Profecía. Testimonios a Ministros 1:17. En el mismo tiempo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y les ha dado un mensaje para llevar. ¿Cuál es ese mensaje? Los ha llamado para exponer la maldad del hombre de pecado, que ha hecho de la ley dominical un poder distintivo, que ha pensado cambiar nuestros tiempos y leyes y oprimir al pueblo de Dios, que se mantiene firme para honrarlo, guardando el único sábado verdadero, el sábado de la creación, como santo para el Señor. Los peligros de los últimos días están sobre nosotros, y en nuestra obra debemos advertir a la gente del peligro en el que están. No dejen las escenas solemnes que la profecía ha revelado dejen sin tocarse. Si nuestro pueblo estuviera medio despierto, si se dan cuenta de la cercanía del evento retratados en el Apocalipsis, una reforma sería forjada en nuestras iglesias y muchos más creerían en el mensaje. Mis hermanos y mis hermanas, eso es Isaías capítulo 60, versículo 1. Y también Apocalipsis 18, versículo 1. Levántense, es hora de que la gloria de Dios se muestre sobre su iglesia. Levántate, hermano y hermana, y resplandece para Jesús. Necesitamos estar aún más de medio despiertos en este tiempo. Se necesita una gran reforma. Hombre y mujeres de coraje se necesitan en estos momentos para salir adelante, a levantar en alto, muy alto, el estandarte ensangrentado de Jesucristo y seguir adelante para levantar a Jesucristo. Como Él dice, si soy levantado, atraeré a todos los hombres a mí. Y mientras lo hacemos, exponiendo al hombre de pecado, y como Pablo dice una vez más, y Jesús dice, la persecución vendrá contra nosotros, pero ten buen ánimo. Cristo dice, porque he vencido el mundo. Oremos. Abba, Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte, amado Señor, por darnos
esta gran oportunidad de estar entre los vivos en un momento como este. Tener una responsabilidad similar a la de Juan el Bautista para preparar un pueblo para la segunda venida de Jesucristo. Señor, ayúdanos a apreciar lo que has hecho por nosotros y la misión que nos has dado para ser celosos, como los reformadores cuando descubrieron la verdad, el poco de la verdad que encontraron. Estaban celosos, lo tomaron, salieron a la gente, a las comunidades, a las carreteras y caminos, y predicaron a Jesucristo y expusieron al hombre de pecado. Padre, ayúdanos ahora. Oramos para hacer nuestra parte en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amados hermanos míos, YouTube me censuró, por eso no hemos subido nada a YouTube, pero estamos subiendo todo a nuestro grupo de Facebook. El mensaje se seguirá dando, seguiremos informando al pueblo de Dios el tiempo en el que estamos viviendo, mostraremos las profecías que se están cumpliendo delante de nuestros ojos. ¿Por qué? El atalaya necesita despertar. Alerta adventista, que la protesta continúa.